Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comunicación y lenguaje. Ciertamente podemos decir que en la comunicación humana la función lingüística es primordial. Se puede hablar del lenguaje natural y de lenguajes formales y ciertamente existe la filosofía del lenguaje, existe la lógica formal o simbólica que utiliza pues un lenguaje especializado, un lenguaje formalizado, lo mismo que lo utilizan, por ejemplo, pues unas jergas artificiales, la química, la física, la biología, etcétera. En este sentido, está claro que desde una perspectiva de filosofía lingüística es evidente que para que siga su curso el proceso de comunicación ha de existir un par de sujetos, por ejemplo, yo y otro. Fundamentalmente un productor del discurso y un interlocutor o distintos interlocutores que entiendan los mensajes, las comunicaciones, etcétera. También, por supuesto, está la correspondencia de la relación informativa entre un sujeto que emite y otro que recibe la información, el conocimiento, etcétera. Podemos decir que la comunicación humana es algo fundamental tanto en el ámbito pues de las relaciones humanas, en el ámbito de la psicología, de la filosofía, de la sociología. Y, por ejemplo, el aislamiento excesivo en relación con la comunicación de ideas, de pensamientos, de sentimientos, de emociones, puede producir enfermedad mental. Podemos decir también que el sujeto receptor o traductor de la información también interpreta ese lenguaje que recibe. En este sentido está, por ejemplo, la hermenéutica del lenguaje que desarrollaron distintos filósofos, como por ejemplo Gadamer, que fue el creador de la hermenéutica y que luego eso desembocó en el desarrollo con otros pensadores de la hermenéutica crítica de una manera pues más extensa en distintos ámbitos de la filosofía contemporánea. Por supuesto, hay una gran disparidad de géneros comunicativos o de códigos que genera y a veces incomunicación y por tanto incomprensión. Podemos también afirmar que no hay un solo lenguaje, sino múltiples y diferentes lenguajes. Está el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje gestual, etcétera. Indudablemente, el ser humano, como ya decía el gran Aristóteles, destaca por la utilización de la palabra, del lenguaje, y ese es quizás su atributo principal, o por lo menos uno de los más significativos, porque el hombre pues es un ser que razona, que habla, y habla para razonar, para entender, para comprender. Por lo tanto, el habla forma parte de la racionalidad de cada sujeto. Y también es cierto, como decía Cassirer y como decían otros filósofos, que pues el lenguaje simbólico, el lenguaje abstracto, el pensar, supone la utilización de conceptos, en definitiva de palabras, de frases. Y por tanto, diríamos que la creatividad de los seres humanos aumenta pues, de una forma exponencial con el uso de nuevas formas de lenguaje. La combinatoria de términos para producir frases con sentido es prácticamente o virtualmente infinita. Y también pues hay una correspondencia, una relación o una equivalencia aproximada entre la riqueza que produce el lenguaje y las facultades intelectivas que demuestran este dominio de términos, de vocablos, de palabras, como queramos decirlo, y también la combinación de esas palabras en la formación de frases con sentido, frases más o menos abstractas, concretas, etcétera, técnicas, etcétera. Podemos también afirmar que el poder del lenguaje facilita indudablemente la transmisión del pensamiento. Es verdad que, por ejemplo, Platón daba pues, una mayor significación al lenguaje hablado que al lenguaje escrito. De todas formas, el mismo Platón reconocía que el lenguaje escrito es el fármaco de la memoria, porque sirve para recordar, sirve para aprender, etcétera. Y por tanto, aunque es verdad que las posibilidades que ofrece el lenguaje hablado son numerosas porque permite cambiar el discurso en el momento, en cambio, pues está claro que con el lenguaje escrito hay que volver a escribir pues otro ensayo, otro tratado, otro artículo, otro libro, otro diálogo, etcétera. En este orden de cosas, pues filósofos ya pues, contemporáneos como Riquet consideran que el lenguaje eleva la experiencia del mundo a una articulación discursiva. Y también es evidente que para que una frase o un concepto cobre sentido ha de darse también una comparación, un contraste de conceptos.
En este sentido, es destacable lo que dice pues, el filósofo Emilio Lledó, que donde hay escrito debe haber un arte de entenderlo, un arte hermenéutico, un arte interpretativo. También señala Lledó que la intencionalidad dada por el intérprete es una intencionalidad que es la ofrecida por el autor, aunque por supuesto eso es entendido desde la perspectiva de cada lector, de cada intérprete y también en función del contexto histórico y cultural en el que está leyendo la obra que está siendo entendida e interpretada pues de una manera hermenéutica, podemos decirlo. Por lo tanto, hay infinitas lecturas de un mismo libro, depende de los lectores, depende del periodo histórico, del periodo sociocultural, etcétera, etcétera. Por otra parte, la diferencia entre lenguaje natural y lenguaje formal pues consiste en que el lenguaje natural es el que se usa de forma cotidiana en la vida normal, en la vida corriente, y el lenguaje formal, lenguaje especializado, es el lenguaje artificial que sirve para dar mucha más precisión y evitar pues la gran cantidad de ambigüedades que tiene el uso del lenguaje natural en la vida cotidiana. Y por lo tanto, como se requiere un lenguaje mucho más preciso, es absolutamente necesario usar en lógica de predicados, en lógica de enunciados, en definitiva, en lógica formal o en otros tipos de lógicas, pues un lenguaje lo más estricto, lo más riguroso posible, para evitar malentendidos, para evitar imprecisiones, errores, etcétera. Por otra parte, es verdad que la semántica es una parte de la lingüística que es especialmente importante y cuyo fin consiste en interpretar los signos y las expresiones del lenguaje, en definitiva, en entenderlos adecuadamente o correctamente. La lógica, indudablemente, también tiene, aunque fundamentalmente tiene aspectos sintácticos, combinatorios, formales, también pues tiene un cierto aspecto semántico y, por supuesto, es indiscutible que existe una diferencia muy clara, muy evidente, entre el lenguaje natural y los lenguajes formales. Por tanto, pues esto hay que tenerlo siempre presente. De todas maneras, el lenguaje ordinario o natural posee una enorme riqueza comunicativa y permite comunicarse de una forma pues, muy profunda, muy extensa. Otra cuestión es el número de términos que utilice cada hablante, el vocabulario que posea cada persona que se quiere comunicar con otras y pues de esas cuestiones depende la riqueza y la profundidad del habla y de la interacción a través del lenguaje hablado. Por otra parte, como ya señalé anteriormente, la ambigüedad del lenguaje coloquial pues aparece pues en numerosas situaciones porque depende de la forma en que se hable. Además, está claro, como ya también indiqué anteriormente, que el lenguaje natural no es el instrumento científico de precisión que la ciencia busca. Por lo tanto, esto hay que considerarlo si pensamos desde, pues desde un planteamiento lógico, por ejemplo. Es evidente que cuando dos proposiciones son contradictorias se implican mutuamente y realmente pues eso a veces se produce en la realidad. Y que también pueden existir paradojas que van precisamente a redoblar el interés por encontrar lenguajes exactos que sean artificiales. Y de hecho esto es posible y ahí está el ejemplo de la física, de la matemática, de la química, la biología, la botánica, la zoología, la propia lógica formal que utilizan lenguajes artificiales. Bertrand Russell, por ejemplo, decía, y de una manera indudable lo afirmaba, que las ciencias deben auxiliarse con un lenguaje artificial o formal. Wittgenstein, por otra parte, pone como ejemplo que el simbolismo de la química o la notación del cálculo infinitesimal son ejemplos de un lenguaje formal muy preciso, muy estricto, muy riguroso. Y en cuanto a la lógica formal, pues está compuesta, como es entendible, por un cálculo conformado por un conjunto de símbolos elementales, también por un conjunto de operadores o conectivos, y, por supuesto, por un conjunto de reglas de formación de expresiones bien formadas del cálculo. Además, pues es evidente que en el lenguaje formal las frases bien construidas se pueden denominar fórmulas y que existe también en la lógica formal o simbólica o matemática, como se quiera decir, un conjunto de reglas de transformación de expresiones en nuevas expresiones de una manera correcta. Por lo tanto, la esencia del cálculo lógico, del cálculo de la lógica matemática, en definitiva,
es claramente de naturaleza puramente combinatoria, puramente sintáctica, del orden de elementos de los símbolos. Un orden simbólico, podríamos decir. Hay unas reglas de cálculo, unas reglas de demostración que se utilizan con una serie de pasos deductivos hasta llegar a una conclusión, y hay que utilizar esas reglas deductivas de una manera correcta, porque si no, no se llega a la conclusión. Y esas demostraciones son falsas, son erróneas. Podemos decir que el cálculo en lógica formal consistente es imposible. En ese cálculo consistente no es posible demostrar en él una contradicción. También está la completud, que es demostrar como teoremas todos los enunciados finalmente o formalmente verdaderos. También el cálculo decidible supone que si una determinada fórmula perteneciente a su lenguaje es o no es un teorema de dicho cálculo. Además, las verdades lógicas lo serían por relación al lenguaje, y lo fundamental del lenguaje es su actividad descriptiva. Por supuesto, dentro de todo esto hay que considerar la famosísima división de Morris entre sintaxis, que estudia el orden y la combinación de las palabras, la semántica, que estudia los significados de los términos, y la pragmática, que utiliza análisis sobre el uso del lenguaje por parte de los hablantes según su clase social, su contexto social y cultural, su formación, etc. Ciertamente, esta división de Morris no es algo absolutamente tajante, porque en el uso del lenguaje día a día se combinan aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos en el uso tanto del lenguaje hablado como del escrito. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.